Sí, maestro. Ok. Disculpen los que están en presencial, ¿no ha pasado, verdad, la prefecta? No. Bueno, ahorita esperemos que pase para poder iniciar con la proyección también. Mientras, pues vamos a empezar a comentar. Y bueno, a sus compañeros de Zoom les voy a poner la presentación, pero vamos a irla comentando igual nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el tema que pues corresponde a los algoritmos, ¿no? Ya hemos comentado cuáles son las características de los algoritmos, a qué están. Sin embargo, bueno, hoy vamos a estar pues manejando precisamente ya más a fondo Ok. Es muy deficiente y pues cerró la sesión acá en la laptop, pero seguimos desde el celular. Bueno, vamos a ir con esta parte ahorita en los algoritmos. Vamos a estar analizando esto. Y bueno, obviamente les voy a subir la presentación. Ahorita pues lo vamos a ir viendo con el pizarrón. E igual si tienen dudas las personas que están desde Zoom, pues con toda confianza me van preguntando. ¿Sale? Y para la otra voy a traer mejor ya un tripié para mi celular porque con la laptop no creo que se pueda transmitir. Entonces, bueno, estábamos viendo algoritmo, ¿no? Para profundizar en el concepto de algoritmo y nos compartían que son finitos, es decir, que también son definidos, deben de ser claros, tienen un orden, es decir, que van a seguir una secuencia. ¿Qué otra cosa tienen? Que deben ser precisos, ¿no? Ok, deben de ser precisos. A ver, tiene entrada, proceso y salida. Deben de ser precisos, muy bien. Finitos. Finitos, exactamente, sí, acá ya lo tenemos, finitos. Eficientes. Y entonces, eficientes, ok, no es eficientes, sí, y ya lo estuvimos. Hola, disculpa, ¿tendrás para? Sí, por favor. Sí, gracias. 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 Precisos y habían dicho eficientes, sí, eficientes también. Sin embargo, no es una característica innata de los algoritmos. ¿Qué quiere decir innata? Que pues debe de cumplirla para que sea un algoritmo. Sin embargo, para hacer buenos algoritmos y llevar buenas prácticas de programación, debemos de hacer que sean eficaces y eficientes. Puedo borrar esto, ¿verdad? Ahorita.
para que ya mejor nos vayamos con la presentación. Ahí está. Y entonces vemos que un algoritmo es una serie finita de pasos para resolver un problema. Dejen ver si puedo compartirles a sus compañeros también la presentación. Denme un segundo. Listo. Listo ya. Perdón, para que puedan subirlo es que lo tuve que cargar a la nube y ya, para que se pueda ver. Ya se ve, ¿verdad? Las personas que están en Zoom. Sí, maestro. Sí, ok. Ya se ve, profe. Ok, entonces, con esto que estuvimos comentando, vamos a ver que un algoritmo es una serie finita de pasos para resolver un problema, precisamente. Y entonces, vamos a ver que para que un algoritmo pueda existir, es decir, que lo podamos catalogar como un algoritmo, pues debe de tener un número de pasos finito, es decir, como comentaban, definido, y pues de esta manera debe terminar en un tiempo también finito la solución del problema. Y esto es muy, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos un problema, es decir, y en este caso va a ser un problema que sea computable, pues vamos a ver que necesita tener un tiempo finito también para su resolución. Tenemos muchas veces que ciertos problemas terminan siendo en un loop infinito y no llegamos a una respuesta o llevan mucho tiempo su procesamiento. Esto también se da a veces cuando estamos manejando la recursividad, ¿sale? Y vamos a ver que hay algunos algoritmos que sí son recursivos y tienen una solución y son viables utilizarlos. Sin embargo, en otras ocasiones, ciertos procedimientos recursivos nos van a llevar una cantidad de tiempo mucho mayor que la que pues se necesitaría para resolver un problema. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el algoritmo debe de tener un tiempo determinado para su resolución, así como el número de pasos. Es decir, que cuando lo estemos haciendo en papel, cuando lo estemos diseñando, tenga un inicio y un fin, pero también ya que lo estemos programando y lo pasemos precisamente a un lenguaje de programación, tenga ese tiempo definido, ¿sale? Y que ese tiempo ya analizaremos que no sea muy grande, porque si no, bueno, tendremos que estar checando y verificando
qué algoritmo o qué técnica debemos de utilizar que sea más eficiente. En este caso, y eficaz también, el algoritmo debe ser capaz de determinar la solución del problema. Pues sí, la razón principal de que estemos realizando un algoritmo o su finalidad principal es que resuelva un problema, una problemática, ¿sale? Es por eso que de ahí vamos a partir para, pues, comenzar nuestro análisis, es decir, diseminar el problema y ver una alternativa de solución. De este modo podemos definir que un algoritmo computacional es un conjunto de reglas operacionales inherentes a un cómputo. Aquí le estamos poniendo el apellido computacional precisamente porque algoritmo, y ahorita lo vamos a analizar, pues no empezó con la computación, es decir, no empezó en el siglo pasado. Algoritmo ya lleva muchos años, mucho tiempo en la humanidad. ¿Por qué? Pues precisamente lo acabamos de ver, es una serie finita de pasos. Todos los procedimientos que realizamos, pues son una serie finita de pasos, a fin de cuentas. Aquí la diferencia también es que están sistematizados, están expresados mediante un lenguaje. Y hemos visto que el algoritmo, y lo vamos a analizar al ratito, puede ser mediante el lenguaje natural, pseudocódigo, en este caso ya un lenguaje de programación, un diagrama de flujo. Antes, pues también se escribían algoritmos, sobre todo se empezaron a utilizar para las matemáticas, ¿sale? De ahí nació el término de algoritmo. Y entonces le tenemos que poner el apellido, en este caso, computacional, dado que es un conjunto, pues, de reglas operacionales inherentes que están enfocadas a el cómputo, a un cómputo. En este caso, a que una computadora realice esas instrucciones, las ejecute y podamos tener una resultante. Como bien lo dijeron también, un algoritmo se compone de entradas, de un proceso y de salidas. Nos va a estar devolviendo esas salidas, eso que ya fue computable, que ya se procesó y tenemos una resultante. Y entonces, a fin de cuentas, va a ser un método precisamente sistemático. Y este método sistemático va a ser susceptible de ser realizado mecánicamente para, pues, resolver un problema determinado en un tiempo finito, también en un tiempo determinado. ¿Sale? Entonces, no se nos olvide, es que es muy importante ver que siempre el algoritmo va a ser para resolver un problema en el menor tiempo posible, ¿sale? Y por eso, precisamente, entra lo que hemos analizado como eficiencia y eficacia, ¿sale? Ahora vamos a estar analizando que el algoritmo, si bien sí es un conjunto de pasos ordenados, déjenme avanzar también acá, que va a permitir la solución a un problema, y como lo estuvimos comentando, puede ser una receta de cocina, las instrucciones que vienen para armar una bicicleta, por ejemplo, para armar un ventilador. Cuando nosotros compramos un videojuego nuevo, bueno, una consola de videojuego nuevo, pues cómo conectarla, cómo instalarla, que casi nunca lo leemos, ¿no? Yo creo. O nada más agarramos y empezamos a conectar. Pero siempre todos los dispositivos nuevos que compramos traen una serie de instrucciones o un instructivo para poder armarlo, para poder instalar. También las computadoras que compramos, pues traen instructivos de, por ejemplo, primer uso, ¿no? Cuando nosotros también compramos o adquirimos una tarjeta de débito, de crédito, pues viene el instructivo que tenemos que hacer para activar, por ejemplo, nuestra cuenta. Todos esos, pues, son algoritmos a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque buscan resolver un problema o buscan tener una solución. ¿Sale? Y en este caso, vamos a tener que, lo que les comentaba, los algoritmos no empezaron con la computación. Los algoritmos se iniciaron muchos años atrás desde Babilonia, en este caso, y fueron principalmente desarrollados para las matemáticas. En este caso, pues, era para resolver problemas matemáticos. ¿Qué tipo de problemas? Pues sobre todo aritméticos, de ecuaciones de primer y segundo grado. No sé pronunciar bien este nombre, no sé si alguien sabe cómo se pronuncia, yo lo voy a leer, que es Al-Khwarizmi, fue el matemático babilónico que inició con los algoritmos. No es que él haya sido también el primero en utilizarlos,
pero sí es el primer registro escrito que se tiene. Sabemos que antes no había registros escritos. Se hacían sobre todo pergaminos en Babilonia, en Egipto, en Siria. No había como tal libros. Sin embargo, en estos escritos, en estos pergaminos, hasta el momento, el registro más antiguo que se ha encontrado es el de pues, matemático árabe Al-Khwarizmi, ¿sale? Y es del siglo IX antes de Cristo, ¿sale? Entonces, desde desde ese momento, se empiezan a ver y utilizar los algoritmos. Y si se fijan, principalmente esos algoritmos eran para resolver un problema matemático. Y eso, bueno, perdura hasta nuestros días, ¿sale? ¿Por qué? Porque todavía tenemos ciertos procedimientos, precisamente ciertos algoritmos, para resolver algunos tipos de problemas. En este caso, se empezó o se tiene este registro con la resolución de ecuaciones, les digo, de primer grado y de segundo grado. Por ejemplo, ¿ustedes qué métodos recuerdan para resolver ecuaciones, en este caso de primer grado o también ecuaciones simultáneas? Por eliminación. Por eliminación. ¿Cuál otro? Sustitución, muy bien. Reducción. ¿Cuál? El de reducción, suma y resta. Ah, muy bien, reducción. Exactamente. ¿Y de segundo orden o de segundo grado? La chicharronera, ¿no? Ah, muy bien, ¿cuál otra? ¿Cuál? La factorización, muy bien. ¿Alguna otra? De cajón son 4. Igualación, ¿no? Igualación, exactamente. Y falta una, que es por... ¿Cuál? Graficación, pues sí podría ser. Graficación, esa es otra. Entonces son 5. Ah, muy bien, graficación. La otra es por determinantes también. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos métodos de solución, pues es correcto, ¿no? Y depende, pues, de cuál nosotros elijamos para resolver. Nosotros podemos tal vez resolverlo porque es el que más nos aprendimos, porque el que consideramos más entendible o más sencillo, ¿sale? Lo mismo hay que hacer cuando hagamos algoritmos, elegir el que, pues, se nos haga más simple, más sencillo a nosotros, porque también es el que se nos va a hacer más simple al momento de ¿qué? De programar. ¿Sale? Eso no hay que perderlo de vista, no estarnos complicando, haciéndolo más difícil las cosas de, pues, lo que puede resolverse. Siempre lo más sencillo va a ser lo mejor para resolver algún problema en específico, ¿sale? Y, bueno, en este sentido, todos estos métodos que me dijeron, pues, ya están precisamente conformados, ya están hechos. En este caso, nosotros solamente los aprendemos y los aplicamos, ¿cierto? Y precisamente cada uno de estos métodos pues va a tener una numeración en específico, es decir, va a tener un orden, una secuencia. Vamos a tener bien definidas cuántos números de entradas vamos a tener, cómo va a ser el proceso y cuál va a ser la salida o resultante que vamos a tener, ¿sale? Y en este caso, si tenemos una o dos soluciones, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a seguir que en este contexto ya de la computación, lo vamos a usar para, pues precisamente, resolver un problema con una secuencia de pasos. Y pues vemos que la algoritmia o la ciencia de los algoritmos es uno de los pilares de la computación, porque independientemente del lenguaje de programación que utilicemos, siempre vamos a necesitar estas bases, porque todo problema que queramos resolver necesita este análisis y diseño de la solución antes de que empecemos a hacer el código. Y lo que les comentaba, siempre vamos a poder tener la posibilidad de encontrar, bueno, no de encontrar, de aprender un nuevo lenguaje de programación. Y no solo que tengamos la posibilidad, va a ser necesario que aprendamos nuevos lenguajes de programación. Esto es muy parecido ya al campo de la medicina, en donde sabemos que, pues ahorita más con el COVID, ¿no? Y en especial en epidemiología, pero día con día los médicos deben de estarse actualizando. Nosotros vamos a tener que estar igual. ¿Por qué? La ciencia y la tecnología van avanzando diario,
diario se van haciendo descubrimientos, desarrollos. Entonces, va a haber, sí, manuales. En este caso, podemos checar en internet de nuevos sistemas operativos, de nuevos lenguajes de programación que vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque es parte también de la mercadotecnia, pero sobre todo de la globalización. Y pues este avance tecnológico que no se va a parar. Entonces vamos a seguir programando, pero en diferentes tecnologías que vayan surgiendo. Pero ¿qué es lo que va a estar siempre de base? Pues precisamente el análisis de los algoritmos. Por eso el algoritmo y la ciencia de datos es una base para pues, la programación y cómo vamos a estar utilizándola. Es por eso que es importante pues tener precisamente esta, ahí creo que no descargué bien esta porque es una anterior, la que están viendo en Zoom. Pero bueno, vamos a tener esto, que el análisis de algoritmos es importante para analizar y entender lo que se le denomina también teoría de la complejidad computacional. Precisamente se oye complicado, ¿no? Pero no lo es tanto. Esta parte de la complejidad computacional va a proveer estimaciones teóricas para los recursos que necesita cualquier algoritmo que se resuelva. En este caso, vamos a ver que la estimación resulta muy útil en la búsqueda de algoritmos eficientes. Ahorita yo les acabo de preguntar, ¿no? Por ejemplo, para las ecuaciones de segundo orden, ¿qué métodos conocen para resolverlas? Y ya me estuvieron diciendo diferentes métodos. Cada uno de estos métodos podríamos analizarlo mediante la teoría de la complejidad computacional. ¿Y cómo lo vamos a estar analizando? ¿Cómo lo vamos a estar viendo esta parte de la complejidad? Bueno, lo vamos a estar analizando porque la teoría de la complejidad computacional se refiere tanto al tiempo como a los recursos que vamos a estar utilizando. ¿Sale? Entonces, esta complejidad va a ser el análisis del tiempo y de los recursos. Y con los recursos vamos sobre todo a estar analizando cuáles son las variables de entrada. Cuáles son las entradas que va a tener nuestro algoritmo. Y del tiempo, ahí no hay que confundirlo. No es sobre todo el tiempo que se tarda en una ejecución. La teoría de la complejidad computacional nos va a decir que debemos de analizar la diferencia del tiempo con base en varias entradas, varios tipos de solución que tengamos. Por ejemplo, digamos que en esta parte de las ecuaciones cuadráticas, de segundo orden, vamos a tener de entrada 2 y 5. Vamos a ponerle aquí entradas. Y en este caso vamos a ponerle el tiempo de ejecución. Estos son nada más así como ejemplos, ¿no? Supongamos que en una ecuación de segundo orden vamos a darle de entrada 2 y 5 y se tarda 2 segundos. En este caso se va a tardar 2.1 segundos y en este caso se va a tardar 4 segundos. El tiempo que vamos a analizar en la teoría de complejidad no es cada uno de estos, sino es la diferencia entre estos tiempos. Para analizar la complejidad computacional siempre debemos de comparar estas entradas, esta duración de la ejecución. Y lo vamos a comparar entre la primera y la segunda ejecución o entre la primera y la tercera. ¿Y con base en qué? En las entradas que tenemos. Es decir, ahí vamos a estar intersectando ese análisis. Y supongamos ahora que hicimos esta prueba, este estudio sobre un método. ¿Qué método les gustaría que hubiéramos utilizado para resolver esta? Un solo método. La fórmula general. Ok.
Ahora, este correspondería a la fórmula general. Ahora hay que hacer un estudio para que con estas mismas entradas me dé otro tiempo, obviamente me va a dar otro tiempo de estudio. En este caso, bueno, vamos a ponerle aquí que lo estamos haciendo por fórmula general. Y acá, casi no pinta. Y acá, ¿por qué otro método quieren que lo hagamos? O que lo estemos analizando, por ejemplo. ¿Cuál? Igualación, ok. Igualación. Y por ejemplo aquí, pues vamos a decir que se tardó 2.5 segundos. Aquí vamos a decir que se tardó 4 segundos. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, que se tardó 6 segundos en ejecución. Entonces aquí también vamos a analizar las diferencias. ¿En qué? En el tiempo. En este caso hubo una diferencia de 1.5 segundos y esta parece un 5. En este caso, ¿cuánto hubo de diferencia? 3.5 segundos. En este caso hubo una diferencia de 1 segundo y en este caso de 2 segundos. En este caso vamos a estar analizando que tanto en la fórmula general como en igualación hubo una diferencia. ¿En qué? En cómo se está ejecutando, bueno, el tiempo de ejecución con las mismas entradas. Vemos que entre la primera y la segunda entrada, en la fórmula general tenemos una diferencia de 0.1 segundos, mientras que en igualación tenemos una diferencia de 1.5 segundos. Entonces, aquí tenemos un tiempo mayor, al igual que acá, entre la primera y la tercera, entre la primera y la tercera. Tenemos una diferencia entre estas dos de 1.5 segundos. Entonces, ¿cuál va a tener, en este caso, una teoría de complejidad computacional mejor? Pues la fórmula general. ¿Por qué? Porque resuelve con las mismas entradas en este caso y en menor tiempo posible. Pues sí, en el menor tiempo. Entonces, en este caso, para estas entradas podemos decir que es mejor la fórmula general, ¿no? Para utilizar. ¿Dudas con esta parte? ¿No? En Zoom, ¿me entendieron más o menos? Sé que no me están viendo, desgraciadamente. Pero, Maestro, ¿podría explicar un poco de la complejidad? Dijo que es la diferencia, nada más que esa parte no la entendí. sí, es que voy a quitar tantito la pantalla. Y un segundo, dejen girar la pantalla y les explico un poquito. Les decía a sus compañeros que en esta parte vamos a tener la fórmula general, ¿no? Para resolver una ecuación de segundo grado y también vamos a tener la de igualación. En este caso vamos a hacer una tabla, vamos a hacer un ejemplo, que aquí tenemos como entrada para una ecuación de segundo grado las variables. En este caso vamos a colocarles los valores de 2 y 5, y se va a tardar 2 segundos en resolverse. 5 y 7 y se va a tardar 2.1 segundos en resolverse. 100 y 701 y se tarda 4 segundos. En este caso de la igualación vamos a tomar exactamente los mismos valores, ¿sale? Para que se vaya resolviendo, solamente que aquí van a variar los tiempos en los cuales va a resolverla. Va a tener 2.5 segundos, 4 segundos para la segunda variable y 6 segundos. Si hacemos la comparación entre las dos entradas, entre, por ejemplo, la primera y la segunda, vamos a tener una diferencia de 1.5 segundos. Y entre la primera y la tercera, de 3.5 segundos. Esto con respecto en la igualación. Si hacemos el mismo análisis para la fórmula general, tenemos una diferencia de 0.1 segundos y
de 2 segundos. En este caso es para la fórmula general. Y si ya comparamos entre la fórmula general y la igualación, pues vamos a ver que el algoritmo más eficiente para resolver, en este caso y con estos parámetros, una ecuación de segundo grado, pues ¿cuál va a ser? El algoritmo de la fórmula general. No sé si así queda un poquito más claro. Y al ser el que realice en menor tiempo posible esto, quiere decir que su teoría de complejidad computacional, pues es mejor de la fórmula general, en este caso al sistematizarla. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, maestro, sí, ya. Sí, maestro. Ok, bueno, espero que sí, aunque es un poco complicado así. Ok, entonces vamos a estar analizando esta parte de la teoría de la complejidad computacional y es parte también de un análisis teórico de algoritmos. ¿Y qué permite esto? Pues precisamente ver una complejidad en sentido asintótico. ¿Qué es sentido asintótico? Pues precisamente esto que acabamos de estar analizando. Un sentido asintótico, viéndolo en la parte de los algoritmos, quiere decir el análisis que vamos a hacer en los tiempos de resolución y de ejecución de un algoritmo determinado, comparado con otros algoritmos que resuelvan el mismo problema con las mismas entradas. ¿Sale? Eso siempre lo vamos a estar analizando, sobre todo aquí en esta parte del análisis y diseño de algoritmos. ¿Por qué? Vamos a poder tener varios mecanismos de solución. No quiere decir que uno u otro estén mal. Quedamos en que si llega a la resolución del problema, pues está bien, es correcto. Sin embargo, lo que buscamos es pues perfeccionar el tiempo de ejecución y el manejo de los recursos. Por eso también es necesario hacer este análisis de la complejidad y pues verlo con un sentido asintótico para ver este análisis de tiempos de ejecución, ¿sale? Y bueno, el análisis de problemas comunes que requieren una cantidad de procesamiento alta de los datos para poder ser resueltos con exactitud o aproximación a la respuesta óptima. En este caso, pues vamos a ver que sí, lleguemos a la solución, pero pues de la manera más rápida posible. En este caso, bueno, tenemos aquí, déjenles pongo también acá. En este caso tenemos aquí una gráfica. Esta gráfica va a estar representando en su momento cada uno de los tiempos de ejecución y de encontrar el resultado en diferentes algoritmos. Supongamos que aquí una nos va a decir que resuelven por la fórmula general, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Otro por sustitución. Otro por igualación. Otro método que comentaron, ¿cuál fue? El gráfico, exactamente. Y comentaron otro. Falta uno. No, pero ese es para las simultáneas, la de primer grado. Se me fue. Los Factorización. determinantes, ¿no? No, determinantes también es para primer grado. O simultáneas. El que faltaba era factorización. Entonces, cada uno de estos vamos a ir viendo que resuelve cierto tipo de problemas en menor o mayor tiempo. En este caso, aquí vamos a poderle poner en el eje de las X, por ejemplo, el tiempo que se lleva en resolver un problema, y aquí vamos a poner las variables. Con determinadas variables que deben de ser las mismas, pues se va a estar resolviendo el problema en diferente tiempo. Y ojo aquí, esta gráfica nos muestra que en determinadas variables, tal vez una solución, en este caso, esta línea, sea mayor el tiempo de ejecución que en esta otra, ¿no? En esta otra el tiempo va a ser menor y está mayor. Y si hacemos el análisis hasta aquí, podemos decir, no, ¿saben qué? Este método es mejor para resolverlo. Por eso no podemos quedarnos solo, aquí fue de manera de ejemplo, pero no podemos quedarnos en un análisis, en este caso de teoría de complejidad, pues con pocas variables, con pocos objetos de estudio. Debemos de realizarlo con un mayor objetos de estudio o pues que no estén tan secuenciados.
¿Por qué? Porque si bien aquí podríamos decir que esta no es tan óptima como esta, cuando llegamos a este punto, vamos a ver que la que creíamos que era en menor tiempo va a tener un mayor tiempo de ejecución, o bueno, necesita un mayor tiempo de ejecución que esta otra que tiene un crecimiento, pues ya, casi lineal en esta parte, ¿sale? Es decir, dejen dibujarlo acá. En este punto, si ponemos estas variables, vamos a decir que esta es mayor que esta por el tiempo de ejecución que tenemos. Sin embargo, si ya nos vamos hacia acá, en estas variables, pues vamos a ver precisamente que aquí ya se separaron mucho y esta ecuación es mejor para resolver estos problemas que esta. ¿Y todo en qué? ¿O con determinado en qué? En el tiempo. ¿Sale? Entonces, por eso debemos de hacer este análisis de teoría, pero pues no solamente con unas variables, sino con varias variables que también no estén tan secuenciadas. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a ir a las características de los algoritmos. Denme un segundo para transmitir también acá. Ahí está. Y bueno, estas ya las hemos estado comentando, pero es para que las tengan, por si les falta anotar alguna, que obviamente es entrada, los datos que les damos, variables que vamos a ingresar al algoritmo, la salida, que es la resultante que nos va a estar dando. Ya hemos dicho que no debe de ser ambiguo, es decir, explícito y siempre saber qué comando se va a ejecutar. Y con referencia a esto de que no sea ambiguo, pues sabemos que nosotros como desarrolladores debemos de ser muy claros en las instrucciones que le damos a la computadora, ¿no? La computadora, pues precisamente va a ejecutar tal cual lo que le digamos. Debe de ser finito, debe de ser correcto, en este caso porque la solución pues debe de ser correcta, debe de ser idónea, debe de tener efectividad, es decir, cada instrucción se completa en un tiempo finito, ¿no? En un tiempo que siempre vamos a buscar que sea el menor. Y general, pues debe de contemplar que todos los casos de entrada, es decir, cualquier entrada que sea o que posible que ingrese a nuestro algoritmo, debe de ser tratada pues adecuadamente para que nuestro algoritmo llegue a un final esperado, es decir, que no se quede en un loop infinito o que no crashe, que no se cierre a la mitad, ¿no? De la ejecución y no lleguemos al resultado esperado. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestro algoritmo estábamos esperando precisamente resolver una ecuación cuadrática, o de segundo grado, y el usuario, en lugar de darnos los datos numéricos que esperamos, nos da una letra? Entonces, ¿qué creen que deba de hacer? Exactamente. En este caso debe de regresar un mensaje que diga, sí, que solo acepta números y que ingrese ese número. ¿Sale? Muy bien. Y entonces ahí estamos haciendo pues precisamente que nuestro algoritmo no, no crashe, no entre en un loop infinito, no se detenga abruptamente, sino que le dé un mensaje al usuario, ¿no? De que debe de ingresar pues correctamente la entrada que estamos esperando para poder realizar el análisis. Y bueno, vamos a agregar entonces a la definición que analizamos anteriormente que un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema, cuyos pasos son correctos y no ambiguos, ¿no? Lo que estamos comentando aquí con estas características del algoritmo. Y además debe de ser correcto, de una longitud finita y pues precisamente debe terminar para todas las entradas que en este caso como usuarios se le puedan ingresar, ¿no? Por eso ya en la computación pues no solamente existe el trabajo de desarrollador, también existe el trabajo de tester. ¿Por qué? Pues precisamente porque antes de que salga ya a ejecución un programa, pues debe de estar en estas pruebas de que
todas las entradas que se le puedan ingresar a este algoritmo, pues tengan un tratamiento para un correcto funcionamiento del mismo. ¿Sale? ¿Dudas con esa parte? ¿No? ¿Todo bien? ¿En Zoom? ¿Todo bien? De momento sí, profe. Bueno, Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Le puedo cambiar a la diapositiva? ¿Sí? Ah, ok, me espero tantito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar, pues, cómo podemos expresar un algoritmo de manera matemática, ¿no? Y pues precisamente si lo estamos viendo de manera matemática, pues vamos a ver o analizar que el algoritmo no es otra cosa que una función. Y en este caso, pues esa función vamos a tener ciertos datos de entrada. En este caso, solo denominamos, bueno, estoy denominando uno como entrada, en este caso va a ser una X, y esa va a ser la entrada. Si tuviera más, pues podemos poner otras variables precisamente para contemplar todo el universo de entradas que podemos tener o todo el universo de datos que podemos ingresar. El algoritmo en sí lo vamos a estar colocando como el proceso que vamos a realizar o que va a realizar en este caso nuestra computadora, nuestro dispositivo. En este caso, o el conjunto de dispositivos que van a realizar la tarea que estemos viendo o analizando. Vamos a denominarla como la f de x. Muchas veces, tal vez no sabemos qué hace una función o un método, sin embargo, sabemos cómo se define, es decir, qué va a estar realizando y por lo tanto, qué vamos a tener de resultante. En este caso, que va a ser y. Obviamente, y como lo estuvimos analizando ayer, ya va a ser información que viene transformada, ¿no? Que ya se transformó la información y ya vamos a poder estar utilizando, ya vamos a poder estar ocupando, ¿sale? En este caso, bueno, así vamos a poder definir un algoritmo. Y precisamente como lo podemos definir con las matemáticas, pues vemos que el algoritmo o los algoritmos no empezaron pues con el uso de la computación o empleándolos en la computación, sino en las matemáticas. Y entonces analizamos, por ejemplo, en la clase de la semana antepasada, cómo resolver precisamente el problema del máximo común divisor, ¿no? Y por aquí, no me acuerdo si fue el bloque 1 o bloque 2, creo que fue este bloque que viene presencial. Sí, me mencionaron un método. ¿Qué método fue? ¿Recuerdan? El de Euclides, exactamente. ¿Puedo cambiar la diapositiva ahorita? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a acá. Entonces, pues precisamente el algoritmo de Euclides o método de Euclides, pues es uno de los primeros que también se ocupa o se ha utilizado como como un algoritmo. Se le llama método o algoritmo de Euclides. En este caso, y es para pues resolver precisamente el problema del máximo común divisor. En este caso, vamos a ver nuevamente que Al-Khwarizmi, perdonen la pronunciación, pues fue el que introdujo este término, ¿no? De algoritmos y que seguimos utilizando hasta pues nuestros días con el Tratado de los Números. Y en este caso, bueno, permitió preservar y difundir el conocimiento tanto de los griegos como de los indios. Aquí, sobre todo, les repito, fue para las ecuaciones de primer y segundo orden, ¿sale?
en este tratado sobre los números y ahí se empezó a utilizar pues el término de algoritmo propiamente y como lo conocemos hoy en día para la resolución de problemas y con las características que analizamos, ¿no? Que sea finito, que tenga un inicio y un final, tenga entradas, un procedimiento y salidas. ¿Sale? ¿Dudas con esta parte? ¿No? Ok. Vamos a ver la importancia también de los algoritmos y cómo pues los vamos a estar empleando o utilizando nosotros. En este caso, los algoritmos en primera instancia pues nos van a servir para poder reutilizarlos, tanto nosotros como otras personas. ¿Sabe? Y nos evita en este caso reinventar soluciones. No es que esté mal, tal vez encontremos un método, un algoritmo que nos ayude a resolver cierto problema, pues de una manera más eficiente, ¿no? Sin embargo, bueno, también podemos estar utilizando algún algoritmo que consideramos pertinente para la resolución de un problema en específico. Por ejemplo, yo sé que ustedes no conocen la plataforma de HitHop, ¿verdad? Y bueno, ahí pueden ustedes ver muchos códigos, ¿no? Para resolver, en este caso, ciertos problemas en específico, ¿no? Creo que ya estaban desarrollando una versión beta en donde ponías qué querías que resolviera el algoritmo y ya el programa en cierto lenguaje de programación y ya te salía, ¿no? Todo el repositorio de lo que querías resolver en este caso. Precisamente ahí ya utilizando inteligencia artificial. Me parece que está en versión beta porque estaba en pruebas. No sé si alguien sepa o ya lo haya utilizado. ¿Cómo ¿No? dijo que se llamaba, profesor? Así para el examen, dice. No, no es cierto. La plataforma de hip hop donde se sube código. Yo creo que tenés que pagar para que vean acceso a la web. Sí, no, sí, ajá, sí, de hecho sí. No está todavía abierta a todos. Pero Pues, digo, si profe, alguien ya. creo que es GitHub Compilot. Yo la Ajá, uso a veces para estar ahí cosas que no sepa, ajá, pero sí es buena, la verdad. sí. ¿Tú has utilizado esta versión beta? No, que les comentaba. Sí, sí, de hecho, a veces la uso cuando, bueno, por ejemplo, no puedo resolver un problema así de los que son como de code forces y eso. Ok, Ahí te ayuda a hacerlo con comentarios o luego también depende del programa. Pero ajá. sí sirve hasta en HTML, hasta en CSS. Obviamente que no te resuelve todo porque sí tienes que saber más o menos como qué ponerle, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, digo, debemos de tener conocimientos para poder, sobre todo, hacer la búsqueda y en este caso, pues ver que nos sirva, ¿no? En este caso del código o tal vez que puedas encontrar, no va a servirte como tal cual, ¿no? Que esté pues hecho a la medida, pero sin embargo, tal vez alguna parte del procedimiento, pues sí te puede ayudar o sea, tal cual, esa parte del procedimiento, del algoritmo, o pues te puede dar tal vez una idea de cómo tú desarrollarlo, ¿no? Bueno, y en este caso, bueno, en esa parte vamos a evitar reinventar soluciones. Podemos utilizar de otras personas como estas plataformas que pues lo tienen en esta parte del código, en la web o inclusive de nuestro repositorio de algoritmos que vayamos realizando, ¿sale? También ayuda a generar nuevas soluciones con base en otras ya conocidas. Ahorita, perdón, es que desde el celular no puedo ver bien. ¿Quién participó en Zoom? ¿Damián? Ah, profe, perdón, se me trabó. No te preocupes. ¿Si eres Damián? Sí, profe. Ah, ok, mira, ¿le conoces bien la voz? Ah, ¿mande? Soy vidente. Ah, ¿eres vidente? No. Así de no me espantes. Ah, no.
Ok, bueno, gracias, Damián. Y por ejemplo, esto que nos comentaba Damián, pues ayuda a generar nuevas soluciones con base en otras ya conocidas, es decir, consultando pues precisamente el código de otras personas. Puede ser, y pues analizar cómo se han resuelto problemas anteriormente. No existe pues precisamente un método, una regla, un procedimiento, un algoritmo que ya defina en general cómo resolver algo. Siempre podemos mejorarlo, dado que todo es perfectible. Y bueno, en esta parte vamos a ver también que los algoritmos no sirven para generar herramientas y software particular, pues que emplea algoritmos específicos sin importar la tecnología de implementación. En estas plataformas web que están como repositorios de información, pues hay algoritmos, pero ya están desarrollados, como lo comentó Damián, en ciertas tecnologías, en ciertos lenguajes de programación, ¿no? Como C, Perl, Java, C Sharp. Entonces, podemos verlos y tal vez si está, por ejemplo, en C++ y nosotros lo necesitamos en Java, pues entonces podemos tomar el algoritmo, pero, es decir, el procedimiento, pero obviamente las instrucciones van a ser diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues retomamos ese algoritmo que estamos viendo en un lenguaje, pero pues ya lo vamos a migrar, lo vamos a convertir nosotros ya a otro lenguaje de programación. Sin embargo, la lógica, el método de resolución va a ser el mismo. Entonces, por eso, la importancia de los algoritmos es que pues la implementación y cómo especifica más bien que va a ser esa implementación es genérica. Es decir, la vamos a poder utilizar independientemente del lenguaje de programación, ¿sale? Por eso se ocupa como pues las bases precisamente de el desarrollo de sistemas, ¿vale? ¿Le puedo cambiar a la siguiente? Vamos a ver rápidamente y a recordar los diagramas de flujo, ¿sale? Porque los van a estar necesitando para su, ¿cómo se llama? Para sus prácticas, para el desarrollo de sus prácticas. Voy a poner la cámara para que puedan ir viendo los que están en Zoom, ¿sale? En esta parte, bueno, vamos a analizar los diagramas de flujo y pues vamos a ver que existen distintas formas gráficas de representar un algoritmo. El diagrama de flujo es una de ellas. Sabemos que también existe el lenguaje natural, existe el pseudocódigo, existe pues también un lenguaje de programación, es una forma de representar un algoritmo. Sin embargo, el diagrama de flujo es esta forma gráfica que pues nos permite ver a primera vista cómo va a estar funcionando y a través de las formas, de la simbología que ocupamos o que vamos a emplear, pues nos va a servir precisamente para ver cuál es la secuencia de los pasos y ver el orden en el que igual van a irse ejecutando. Utiliza pues precisamente estos símbolos que cada uno va a representar un paso del algoritmo y nos va a ayudar para ver el flujo de la ejecución. Obviamente vamos a utilizar las flechas que nos van a decir ese flujo y cuál es el procedimiento anterior y el siguiente, es decir, qué procedimiento se está conectando con cuál para pues seguir este proceso. ¿Sale? Voy a la siguiente. ¿Sí le puedo cambiar? ¿Sí? Ok. En este caso, pues vamos a ver que vamos a tener la representación gráfica, mostramos los pasos y vamos a utilizar estos símbolos o cajas que van a representar los pasos para la secuencia. En este caso, ¿existen más? Pues sí existen más símbolos, sin embargo, los que vamos a estar utilizando será de inicio y fin, que es un óvalo. Vamos a estar también utilizando para lectura, para entrada de los datos, que es un romboide, y vamos a estar utilizando también este rectángulo que es para el proceso. Vamos a utilizar un rombo
que es para la decisión, es decir, para sobre todo las condicionales if-else, ¿sale? El de almacenamiento es como una caja, pero la parte de abajo está ondulada, ¿no? Entonces, ese va a ser sobre todo para salida de información o almacenamiento de datos. También lo vamos a estar ocupando para impresión en pantalla. Es decir, si tenemos que el resultado del procedimiento es tal, pues ahí lo vamos a estar colocando, ¿sale? Y pues precisamente, si no nos alcanza el espacio para escribir en una página o en la misma página, vamos a tener la posibilidad de ocupar estos nodos o conectores para usar un salto dentro de la misma página o un salto a otra página. Ahorita vamos a ver en el pizarrón rápido cómo utilizarlos. Obviamente vamos a ocupar flechas para tener todo el flujo dentro del diagrama. Y en el caso de que ocupemos una estructura de sys, de if-else o de condicional anidadas, pues podemos ocupar esta de decisión múltiple, que pues en C en Java es la función case, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos utilizar esta decisión múltiple, ¿sale? Vamos a analizar rápidamente cómo van a funcionar los nodos. Supongamos que tenemos nuestro algoritmo, ¿no? Y estas son 2 hojas. En este caso, supongamos que iniciamos con nuestro algoritmo, en este caso, bueno, nuestro diagrama de flujo. Estamos con los procedimientos. Y supongamos que aquí ya no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es poner un conector, en este caso el del círculo, y digo, pero puedo continuar de este lado, que es dentro de la misma hoja. Obviamente, dentro de cada conector va a ir un número o una letra, ya ustedes lo decidirán. Yo, en este caso, por normativa, casi siempre, o en la mayoría de las veces, le pongo dentro del círculo, que es un conector o nodo dentro de la misma hoja, un número, ¿no? Y así pues ya puedo continuar, en este caso, pues escribiendo mi algoritmo. Pero ¿qué pasa si sigo escribiendo y ya no me cabe mi algoritmo dentro de la misma hoja? Entonces ocupo el otro conector, que en este caso es un conector de página. Y en este caso le pongo, yo utilizo una letra para definir este salto de página y pues continúo mi algoritmo en la siguiente página. Vamos a ponerle que ahí termina. ¿Sale? ¿Dudas con esa parte? ¿No? ¿Están claros todos los usos de los símbolos? ¿Sí? Ok. Bueno, y obviamente también debemos de tener muy claro la jerarquía de las operaciones. Esa pues ya la vienen manejando ustedes. Aquí nada más se las dejo como recordatorio, pues para estarla empleando, y también pues los símbolos que vamos a estar utilizando para pues definir cada uno de los cada una de las operaciones que podemos estar pues realizando, ¿sale? Les dejo acá también y les menciono las reglas que debemos de seguir para el uso de los diagramas de flujo. Primera, pues al igual que los algoritmos, todo diagrama de flujo debe tener bien estipulado un inicio y un fin. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo, pues siempre deben de ser rectas y siempre deben de ser horizontales y verticales, nunca inclinadas y nunca curvas. Siempre deben de ser líneas rectas y deben de ser horizontales o verticales. Todas las líneas deben de indicar la dirección del flujo, es decir, deben de tener una flecha, todas, siempre, y deben de iniciar de un elemento a otro dentro del algoritmo, y todas deben de estar conectadas con algún símbolo.
Es decir, ningún símbolo en nuestro diagrama de flujo debe de estar sin conexión. Todos deben de tener esa conexión, ¿sale? Y el diagrama de flujo debe construirse siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Y es precisamente como estuve construyendo este de ejemplo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, que siempre un diagrama de flujo lo vamos a empezar a dibujar desde la parte superior izquierda. Y de ahí empezamos de arriba hacia abajo y posteriormente de izquierda a derecha. ¿Sale? Y bueno, ya la notación utilizada pues debe de ser independiente al lenguaje de programación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a estar escribiendo dentro de un rectángulo de procedimiento pues una instrucción o una función tal vez que yo esté utilizando en Python, ¿no? Debe de ser independiente y debe de ser genérico. Tal vez sí pueda poner tal vez una sentencia de if, ¿no? Dentro de alguno o pueda ponerla de impresión, pero se trata de que sea lo más genérico posible, ¿sale? Entonces, ahí siempre hay que tener esa precaución de ponerlo, pues, lo más genérico posible las instrucciones que van o el procedimiento. Y ahora, si requieres de más, espacio o de más hojas, pues precisamente utilizar los conectores que estuvimos viendo, ¿sale? Aquí, bueno, viene para que trabajemos un ejemplo. Diseñar un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Vamos a analizar primero las entradas y las salidas para el área de un triángulo rápidamente. ¿Cuáles serían las entradas? Si yo quiero base y altura. Ok. ¿Qué otra cosa vamos a poner? Vamos a poner las salidas. ¿Qué necesitamos de salidas? Área. Vamos a ponerle que va a ser A, ¿no? La variable A. ¿Cuál sería el proceso? Base por altura sobre 2. Ahí nada más que me falta. La asignación. Ok, entonces ya tenemos entradas, salidas y, bueno, o salida y proceso. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Pues primeramente vamos a ponerle un inicio a nuestro diagrama. Posteriormente, ¿qué va con este análisis que hicimos? ¿Qué necesitamos? Pedir las entradas. Pedir las entradas. ¿Qué símbolo usamos? Un rectángulo, así. Exacto, vamos a pedir aquí un rombito. ¿Por qué? Porque son entradas. Ay, perdón, ya, aquí. ¿Y las entradas cuáles son? Base y altura. No necesito hacer dos rombos en uno mismo. Si las estoy pidiendo en ese mismo momento, ahí pongo todas las entradas que voy a pedir. Después, ¿qué necesito? Un rectángulo. ¿Y qué va a tener este rectángulo? La operación A igual a B por H sobre 2. Y en este caso, ¿está bien mi jerarquía de operaciones? ¿Creen que sean necesarios los paréntesis o no? Exacto. En este caso, la multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Si pongo los paréntesis, no está de más. Bueno, más bien sí está de más, pero de todas formas hace el procedimiento. Pero nos los podemos ahorrar. ¿Por qué? Porque como bien dice, tu nombre es Marijose. Como bien dice Marijose, en este caso, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Si tienen la misma jerarquía, ¿cuál voy a hacer primero? La que esté más a mi izquierda. Siempre la jerarquía va de izquierda a derecha. Y en este caso, multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Si fuera una suma y tengo que hacer primero la suma y está después de la multiplicación, ahí sí le pongo paréntesis. Pero en este caso, vemos que se va a ejecutar bien. Entonces, no es necesario poner paréntesis. Ya tengo el resultado. ¿Qué me falta? Imprimir. ¿Cuál uso? ¿Qué es? El de la curvita abajo. Sí, porque
No sé cómo se llama. ¿Y qué vamos a imprimir ahí? El área. Y por último, ¿qué me falta? Fin. Y entonces ya tengo el diagrama de flujo que me va a representar precisamente el área que va a calcular, más bien, ya tengo el algoritmo que me va a calcular el área de un triángulo, ¿sale? Y así los vamos a estar realizando. Les digo también, no nos compliquemos colocando pues operaciones de más o instrucciones de más. Muchas veces en los diagramas de flujo no se necesita poner escrito lo que se requiere mediante los símbolos y dentro de los símbolos las variables o la operación matemática que vayamos a hacer se puede expresar. ¿Sale? ¿Dudas con esa parte? ¿No? Bueno, pues ya como en el diagrama ya llegamos también al fin de la clase. Entonces, nos vemos el jueves. ¿Sale? El jueves y ahora sí, no, para el jueves no se les olvide el programa del CURP, ¿sale? Para analizarlo. ¿Sale? ¿Dudas los que están en Zoom? No, maestro. No, profe, todo bien. Profe. Ok, bueno, pues igual nos conectamos el día jueves, ¿sale? Vale, profe. Sí, profesor, bien, Sale, gracias. Gracias. Dale. Hasta luego. A ustedes. Hola, profe. Gracias. Oiga, Hasta luego, profesor. nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Profe, Dime. tengo una duda sobre la tarea 3. Le mandé mensaje, pero creo que no me contestó. Ah, ok. ¿Qué duda tienes? Es que tenía dudas si ese era para todo el grupo, nada más exclusivamente para los del bloque que estaban en línea esa semana. No, la tarea 3 no es para todos. Es que esa no la entregué. Creo que se la puede entregar, profesor. Sí, mándamela. Mándamela, Ok. Juan. Ok, muchas gracias. Profe, yo tengo ¿Qué? otra pregunta. Dime. Quería ver si la tarea esa del CURP también podemos usar un diagrama de flujo como el que usted acaba de hacer. Sí, también. También pueden entregarlo así. Sí, ok, gracias. Hasta luego. No, ¿de qué? Hasta luego. Dime. A mí me enseñaron Sí, amigo, es ahí en Vía Vallejo, está ahí saliendo de Metro Vallejo, está como a 3 cuadras. El costo es únicamente de 130, me parece, pero si van más de 5, te lo dejan en 580.